Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Muy buenas tardes, 7 ya de la tarde con 1 minuto, ya estamos en la mesa de análisis de los noticieristas. Les saluda con mucho gusto Luz Irene Maldonado y saludo a mis compañeros Javier Cabrera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Milton Rojo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Francisco Arizmendi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. El día de hoy traemos a esta mesa de análisis, de debate, una nota que salió incluso hace un par de días. La doctora Tere Guerra, secretaria de las Mujeres en Sinaloa, informó que más de 400 agresores de violencia familiar han sido expulsados de su casa, esto en Sinaloa, que si regresan podrían ir a prisión, esto gracias al programa El Agresor Sale de Casa, así lo informó la titular de las Mujeres. Explicó que una vez que se recibe la denuncia, se analiza la gravedad del caso y cuando se requiere la expulsión, las autoridades acuden al domicilio y sacan al agresor. Si éste llega a regresar, se queda en prisión por violar las medidas cautelares. Este programa que inició incluso hace unos meses y bueno, ya hasta el momento, lo ha dicho ella, son más de 400 hombres agresores que han salido de sus hogares y bueno, que hasta el momento ninguno de ellos ha regresado. Sus comentarios, Javier. Sí, es un programa que se puso en práctica en la Ciudad de México cuando la hoy candidata presidencial, la hoy presidenta electa, era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella lo empezó a impulsar y la argumentación que dieron es en el sentido de que por qué motivos era la persona agredida, que en este caso son las mujeres y sus hijos, necesariamente tenía que salir de sus hogares, en algunas partes con refugio y en otras partes buscar dónde tenían protección. Aquí en Sinaloa, bueno, ya se ha hablado que se han construido 3 refugios en la actual administración y eso ha permitido que las familias, sobre todo las mujeres, salgan con sus hijos para ser protegidas, pero es un tiempo temporal. Entonces esta reforma que se hizo a la ley hoy ya establece como una de las medidas cautelares cuando hay denuncia y se llevan los casos a juicios ante juez, pues el juez valora todas las pruebas necesarias y determina en qué momento el agresor tiene que salir de su hogar, pese a que pudiera ser que la vivienda sea propiedad del esposo. Esto no impide que se meta en esta disposición. Y también se establecen sanciones en caso de que no acate la disposición, que busques a la mujer, que vuelvas a intentar llegar al hogar, como el resto de las medidas cautelares que actualmente se tienen. Y bueno, en una de las reuniones que se hizo, la reunión que se hizo en Palacio de Gobierno, el gobernador del estado, incluso a él, hacía algunos comentarios en el sentido, pues que le recomendaba a aquellas mujeres que están recibiendo un apoyo económico para que los que han salido, que han quedado en los hogares, les van a dar un apoyo mensual de 4,000 pesos para que también el tema económico no sea otro motivo para que la mujer pues a veces busque nuevamente retornar con su agresor. Y también pues les hace recomendaciones de que no, antes de analizar del regreso, que haya pláticas conciliatorias, que primero evalúen el riesgo que pueden correr si llegan a un acuerdo y permiten que el marido o su pareja retorne a sus hogares. Bueno, la cifra oficial que se dio sobre este caso es que son 399 mujeres que van a recibir apoyo en este sentido de 4,000 pesos mensuales, y esto manda un anuncio como una acción mucho más allá de lo que se venía haciendo. ¿Por qué? Porque hemos visto que a partir de la pandemia los delitos que más han crecido en todo el país, y las estadísticas ahí se encuentran, ha sido la violencia intrafamiliar. Mucha de esta violencia intrafamiliar ha llegado a casos de feminicidio. Y bueno, todo esto tiene que ver con un programa pues de evitar que se sigan cometiendo abusos, lesiones, agresiones y que se pueda llegar hasta privar de la vida a las mujeres. Y es un programa, bueno, que ya está en marcha, que va a haber un apoyo económico para las mujeres
y además pues se les brindan estos refugios que se han hecho en el estado de Sinaloa. Pues una medida muy buena. Veremos que si esto va a funcionar, y veremos también por parte de la autoridad judicial y de las autoridades municipales, cuando una mujer, si ella percibe que el presunto agresor o el agresor intenta regresar o intenta molestarla, pues que las medidas de detención ya preventiva actúan inmediatamente. Milton, tus comentarios. Bueno, siempre ante situaciones de vulnerabilidad, de vulneración a la integridad de la familia, siempre tienes que buscar cambiar o romper con lo establecido. ¿Por qué? Porque al darse este tipo de violencias, este tipo de situaciones en la familia, tienes que cambiar las medidas o la intromisión del gobierno o de las instituciones para frenar y para poner un alto a este tipo de violencias. Entonces, esta parte, bien lo comentaba muy bien Javier, porque en pandemia, en el 2020, en Ciudad de México, se hace una reforma, una adhesión a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, donde, precisamente, y lo decía muy bien Javier, a pesar de que los dueños de la propiedad, de que los que son agresores, o sea, aunque seas dueño de la propiedad, están obligados a salirse de la casa por violentar a la pareja. Entonces, tú podrás ser el dueño de la propiedad, pero si estás insertando la al interior, las instituciones te dicen, pierdes derechos, entonces te tienes que salir. O sea, en ese momento no puedes ejercer tu libre albedrío o tu postura, o sea, de ser el dueño y de estar ahí. Entonces, tienes que salirte y dejar a tu familia en paz, en lo que resuelven y ven qué pasa. Entonces, ¿qué era lo que pasaba comúnmente? Y lo narraba la secretaria de Mujeres de Ciudad de México. Tuvo que trabajar Secretaría de Mujeres, Fiscalía y el Poder Judicial de la Ciudad de México en una serie de esfuerzos para que cuando se diera este tipo de situaciones, rápido los agentes de la Fiscalía pues hablaran con la parte agresora. Y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pasa esto. Entonces, esta es la situación, te tienes que salir. Entonces, fueron rarísimos los casos donde hubo resistencia, pero de todos modos, o sea, vas para afuera. Entonces, es una manera de ir distensando este tipo de situaciones en donde, pues, antes era la mujer la que tenía que salir con los hijos e irse a un lugar seguro, e ir a una estancia, a los albergues, y obviamente y qué ha pasado siempre, o sea, de 2-3 años para acá, hubo incluso unas situaciones en que presupuestalmente quisieron cancelar albergues y hubo una presión muy fuerte que tuvieron que volver a habilitarlos. Entonces, pero precisamente viene esta parte de la pandemia donde pues se dio una serie de situaciones ahí de violencias al interior de hogares, en donde ya el gobierno tuvo que decir, hay que atajar esto. Entonces, hasta 2023 iban aproximadamente 1,500 situaciones de este tipo, que vendría siendo un poco más del triple de lo que se ha dado en todo Sinaloa. Pero es en 3 años, ¿no? Entonces, esto habla de un esfuerzo que se está haciendo aquí por tratar de ir dinamizando estas formas de vida, cómo se van dando y cómo le van poniendo un alto a las violencias, al interior de la familia, y de que el agresor vea que las instituciones están trabajando primero coordinadamente y que a pesar de lo establecido sobre la parte de la propiedad, ahí ya no ejerce. O sea, cuando entra el factor violencia, ahí te vas, o sea, para afuera. O sea, no, ahí no tienes por qué seguir violentando a través del derecho de la propiedad, pues, o sea, ahí no. Francisco. Bueno, pues el avance más significativo en este tema es que durante muchos años, cuando había problemas de violencia intrafamiliar, pues se abocaba a las instancias gubernamentales de esa época a crear albergues prácticamente muy privados, tipo clandestinos, para que no se enterara el agresor
dónde estaba su pareja, ante el temor de que fuera y se quisiera meter a esas áreas, a esos albergues que tenían vigilancia policial y todo eso. Alguien tuvo la buena idea de que no, que era al revés, que el que debe de salir de la habitación de la casa es el agresor. Pero la verdad a mí me causó sorpresa que son ya prácticamente 400 los agresores que han tenido que dejar la casa por ese tipo de problemas. Lo que yo no sé cómo es el protocolo para que no vayan a intentar regresar y agredir a la dama, a la persona que haya sido vulnerada. Eso es muy muy importante, porque se ha dado casos de que inclusive les dan restricciones de que no se acerquen a la persona afectada, a la mujer, y se les ha dotado a veces de cierta vigilancia, pero ha habido muchas veces situaciones con saldos trágicos, donde de madrugada o algo, o cuando no hay la vigilancia policíaca, llega el agresor y pues ha matado a mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces ojalá que dentro del protocolo de esos 40 hogares donde le dijeron al hombre sálgase, pues tengan protección. Sobre todo este programa han manifestado las autoridades que es porque las mujeres no se animaban a denunciar y tampoco querían ir a un albergue muchas veces porque, pues como sabemos, en la mayoría de los hogares es el hombre el principal, quien lleva el sustento al hogar, y por ello pues se quedaban, ¿no? Si ellas denunciaban, tenían ese temor de que ya no tuvieran ingresos a sus hogares si ellas no trabajaban. Y como bien lo mencionaba Javier, en este programa pues ya el gobierno ha entregado 4,000 pesos mensuales para un grupo de mujeres que ya forman parte de este programa en Sinaloa. Se les hizo entrega de este programa de manera oficial, formal, y bueno, es parte de ese incentivo a denunciar la agresión y a decirle a las mujeres que pueden recibir este apoyo como para compensar el poder sobrevivir, ¿no? Esos días en los que el hombre no va a estar en el hogar. Así es otra medida adicional, dice, no es solamente sacar al agresor del hogar, sino también cómo darle seguridad a la mujer y a su familia, si es que lo tiene, pues cómo quedarte en el hogar y cómo hacer frente a las necesidades más básicas de tu hogar, porque muchas mujeres también, es lo que tú bien decías, pues piensan, si lo denuncio, que después ¿de qué voy a vivir, no? Necesito yo comer, vestir, llevar a mis hijos a la escuela, y no va a tener la cuestión económica mientras dure un juicio, si me divorcio, qué es lo que me tiene que dar, el juez tiene que determinar cuál va a ser la pensión. Entonces, esta es una medida adicional que se está haciendo por parte del gobierno del estado, bueno, de apoyar a estas mujeres que se atreven, no solo a denunciar, sino a seguir adelante con los juicios. Porque pues, se habla de que más de 600 mujeres han presentado denuncia y que solamente 399, si mal no recuerdo, se han atrevido a presentar la denuncia y a llevar más allá hasta aceptar que el agresor en su hogar tenga que salir con la advertencia de que no puede retornar al hogar, porque si no, sí puede ser detenido y llevado a prisión. Y bueno, pues yo lo comentaba en este evento que hubo el gobernador entregando estos apoyos, bueno, pues hacía recomendaciones a las mujeres, ¿no? Que analizara muy bien cuando hubiera algún acercamiento de intento de reconciliación entre las parejas, porque se puede dar y lo hay a veces, que analizara muy bien, ¿no? El riesgo que ello implicara si ya pudiera haber sido, que esta mujer pudiera haber sido agredida en varias ocasiones. Tenía que medir muy bien las consecuencias para que pues llevara ante un juez y decir, bueno, ya hay un desistimiento, ya hay un acuerdo de que van a vivir tranquilamente. Y bueno, es un asunto que se está cobrando, que está cobrando vigencia en varios estados de la República, porque lo oí presidente de la República en una de las giras que hizo el 23 en el proceso interno de Morena. Ella había hecho esta propuesta. Ella dijo que le gustaría que esta propuesta tuviera un alcance nacional, de que el agresor salía de los hogares, y bueno, por lo menos Sinaloa es uno de los estados, de los primeros que retomó este proyecto y ya está en funciones, ya hay una ley vigente
y ya hay apoyos para estas mujeres. Y en Sinaloa sí ha ido en incremento, Milton, las denuncias a los centros de justicia de las mujeres, ya hay es más visible a dónde recurrir. Sí, ante un caso de estos. Es parte de toda esta propaganda, publicidad, trabajo que se ha estado haciendo de concientización de que las instituciones sí van, pues, de que la Secretaría de Mujeres está trabajando en coordinación para hacer este tipo de apoyo, este tipo de soporte y sobre todo de estar ahí para las víctimas y tratar de darle rápida solución a este tipo de situaciones. Recordemos, el año pasado hubo 600 carpetas de investigación que se abrieron por violencia intrafamiliar. En 319 de ellas se confirmó violencia grave, por lo que los agresores fueron expulsados de los hogares. Entonces, lo decíamos ahorita, o sea, esto es parte de ir haciendo un esfuerzo, de ir cambiando la estrategia, porque la violencia está ahí, ¿no? Entonces, muchas veces la forma en cómo un entramado social cambia alguna de sus situaciones de relaciones, ya sea que hay un nuevo fármaco, una nueva droga o algo, o algo se dificulta en el entramado para hacer la vida o no sé, que miembros de esa comunidad se vuelven agresores en sus hogares por alguna situación. Entonces, pasa esto y las instituciones rápido tienen que hacer, tomar medidas. ¿Para qué? Para darle protección a la parte familiar que está vulnerada. Entonces, esta es una medida muy buena, muy bien, creo yo, muy bien ideada, en donde, a ver, podrás ser el dueño, pero eso no te da, la garantía de seguir vulnerando a tu familia. Entonces, vas para afuera, o sea, te sales. Y hay todo un acompañamiento, o sea, tanto policías, la agencia investigadora, y por parte de la Fiscalía, la Secretaría de Mujeres, pues obviamente hacen el acompañamiento a las familias, y bueno, y les dando la certidumbre de que a la persona, al agresor, que si sigue algo, o sea, la carpeta va a seguir caminando, y bueno, o sea, tienen que cuidar a los hijos, pero sobre todo a las madres, ¿no? Entonces a las esposas, y decir, hey, vete, o sea, no tienes por qué estar aquí porque estás dañando tu tejido familiar. Y es cierto lo que decía Javier, o sea, si cuidar, hay hijos, si hay hijos. Entonces, cuidar mucho esa parte de que si en caso de que haya supuesta reconciliación, debe de haber todo un protocolo psicológico y de todo, de que garantiza, a ver, bueno, esto no es un falso positivo, pues, o sea, es de verdad, ok, va, entonces, cuidar esa parte, pero el retorno así, porque sí, pues no, o sea, por eso decían, o sea, hay que cuidar el retorno. Y tener calma algunos meses o el tiempo que el agresor esté fuera del hogar, pero como bien lo mencionas, al regresar, pues que todo sea, pues se repita la historia y siga el protocolo de violencia dentro de los hogares. ¿Servirá, Francisco, esto como, pues no ejemplo, sino vendrá a ayudar a minorar un poco el número de casos de violencia en las familias, el que ya se haga público, o que se socialice un poco más, el que ahora te pueden expulsar prácticamente de tu hogar? Yo creo que de lo que sí no tengo duda que va a servir es que ahora se animen más mujeres que por temor a que se incrementara más la represalia al interior de su hogar, no se animaban a presentar ninguna denuncia, nada. Creo que esto sí va a provocar mayor confianza en aquellas mujeres que se van a atrever a dar el paso de decir, ya no aguanto. Y ahorita señalabas un punto muy importante, Luz, de que también muchas veces hay mujeres que cometen el error de estar aguante y aguante porque dependen de ese proveedor. Sí. Y si tienen 2, 3 hijos, se les cierra el mundo y dicen, ¿cómo lo voy a hacer? Yo creo que ahí también la Secretaría de la Mujer debe estar ya participando de qué manera decirle a la mujer, no tengas miedo, y en un momento determinado vas a tener nuestra ayuda en varios sentidos, desde ayudas económicas, apoyo de terapia, qué sé yo, y desde luego si hay manera, pues inclusive también
conseguirles algún empleo. Es decir, tiene que haber todo un círculo para que esas mujeres que van a tener la valentía de decir hasta aquí, pues también tengan el apoyo de las instituciones gubernamentales, porque debe ser terrible que en pleno siglo XXI, aparte de que eres maltratada, pues te tengan aterrorizada en una ni jaula de oro, en una jaula de miedo por el temor al agresor. Entonces creo que esto sí va a servir de acicate para que la mujer se atreva más a denunciar. Antes, pues mirábamos, todos tenemos un vecino, un conocido, donde si de repente estaba maltratando a la mujer y la mujer le hablaba a la policía y la policía llegaba y forcejeaba con el agresor y le daba alguna cachetada o algo, pues ¿quién brincaba a defenderlo? La mujer, hey, no, que él lo maltrata. Entonces, sí, muchas veces se convirtió esto, y yo creo que hasta la fecha, en un círculo vicioso donde en varias ocasiones la agredida le hablaba a la policía y le decía, a mí me tocó ver hechos así. Oiga, señora, ¿para qué nos habla si usted es la que tiene la culpa? No quiere abrirnos para entrar por él, ¿no? Y usted quiere que lleguemos y lo agarremos así al arrurro, sin mayor problema, pero el señor es muy agresivo, es un marihuano, qué sé yo. Entonces, creo que esto está cambiando, no a la velocidad que se requiere, pero sí está cambiando. Por eso yo reitero, es muy importante qué protocolo de seguridad le están dando a las mujeres de esos 400 hogares, donde de momento le dijeron al señor, váyase, aquí no cabe usted. Amigos, estamos en la mesa de análisis de los noticieristas. Como saben, en Culiacán pues está desatando una fuerte lluvia, ya nos reportan por acá. Jesús Omar en Facebook nos dice sector Humaya, colonia Los Sauces, 20 minutos sin luz, esto a causa de la lluvia, y tome precaución porque ya se reportan algunas zonas, algunos sectores de Culiacán que están inundados. Si usted está manejando, por favor pues circule con mucha precaución, con mucha paciencia y sobre todo pues con el objetivo de evitar algún accidente. Por acá también nos comparte un video Rocío Contreras, dice sin luz y sin semáforos en Félix Castro y Enrique Cabrera, muy cerquita aquí de las instalaciones de Vibra Medios. Es en la mayoría se ha concentrado esta lluvia en el sector norte de Culiacán, pero pues extender, ¿no?, el llamado a tomar precauciones, sobre todo por las inundaciones que se avecinan. Vamos a conclusiones, Javier. Sí, mira, se ha ido avanzando en este tema, incluso pues hay que formación hay de unidades especializadas de las policías municipales e incluso estatales, para que intervengan en estos casos de violencia intrafamiliar. O sea, que hay ya protocolos, cómo actuar, cómo llegar, buscar a la mujer que normalmente hace la denuncia. Las mujeres ya tienen mucho más herramientas, conocimientos de qué hacer, a qué líneas hablar, cómo pedir ayuda, cómo pedir asesoría, y bueno, si está en riesgo, cómo llamar a la corporación, o si puede salirse. Entonces ya hay una serie de medidas. Pero también en este fenómeno que se está presentando y que se ha ido presentando, sobre todo a raíz de la pandemia, que se aumentó el número, alguien dice es que el número posiblemente no se aumentó, se aumentaron las denuncias que antes normalmente se hacían. Mucho también tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas y con el consumo de drogas, que ese es otro grave problema que va a tener que enfrentar otro tipo de autoridad, como es el sector salud. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues hoy tendrán que hacer ya estudios más a fondo, qué es lo que está motivando este problema de la violencia intrafamiliar, buscar las causas que se están generando para, bueno, buscar otro tipo de alternativas y no necesariamente que tenga que salirse uno u otro o que tengan que darle refugio a las mujeres para que no sea víctima. A veces, pues se ha llegado a los feminicidios, ¿no? Hay muchos casos de estos, de asesinatos de mujeres que tienen que ver con una violencia intrafamiliar continua, donde pues a veces la mujer, por no hacer las denuncias, o a veces con denuncias y a veces hasta con medidas cautelares, bueno, pues el agresor regresaba al hogar, buscaba un acercamiento y las ha privado de la vida. Es una situación muy complicada que tiene que entrar varias dependencias. Muy importante eso que mencionas, Javier, que se logre no llegar al feminicidio, que no se llegue a lamentar pues ese caso,
Milton, tus conclusiones. Bueno, recordemos hace 22 años, 2002, 2001 más o menos, el concepto de violencia intrafamiliar entra a la agenda de gobierno. Y entra con el Comité Estatal para la Atención a la Violencia Intrafamiliar, el CEPAVI, y empiezan a hacer una labor con las policías, o sea, con los agentes de las policías municipales. ¿Por qué? Porque eran los que siempre atendían este tipo de casos. Entonces, cuando llegaba una llamada, te estoy hablando pues, hace 2 décadas, llegaba una llamada a lo que era entonces el 080, luego fue 066, hoy 911, aquí en Culiacán, pues el policía decía, ¿para qué vamos? Si cuando o sea, primero no podemos ingresar, y si nos dan ingreso, pues bueno, ya entramos, y si entramos, en cuanto los saquemos y los subamos a la patrulla, la mujer, la señora va a decir, bájenlo. no sean Entonces, abusivos. no sean abusivos. Entonces, era una serie de situaciones, pero dijera doña Amalia Solórzano, ¿no? Así era la vida en aquel tiempo. Era otra la Era otra la vida, ¿no? Entonces, aunque hace 2 décadas, ¿no? Hace poquito, pues, pero era otra la vida. Entonces, o sea, fue cambiando la violencia, se fue dinamizando todavía más, que tuvo que haber cambios en las leyes y sobre todo en la forma de pensar también de los agentes, de decir, no, o sea, esto hay que parar. Entonces, vienen de otra parte, como de Ciudad de México, a ponernos, a darnos esta guía, decir, hay que cambiar con el juego establecido. O sea, si el juego establecido es que el agresor es el dueño de la casa y puede hacer lo que quiera, no. ¿Por qué? Porque está en peligro la integridad de los familiares, de la mujer y de los hijos. Entonces, el factor propiedad ahí no entra, o sea, cambia. Entonces, cambias el juego. ¿Y qué hacen? Las instituciones llegan, cortan esa parte y dicen, vas para afuera, o sea, vas para afuera. Entonces, esto obviamente, ¿qué pasa cuando realmente sucede un evento y las autoridades van? O sea, acuérdate, digo, es otro ejemplo, el general Aponte Polito, o sea, llámenos, nosotros sí vamos. Allá en Tijuana. En Tijuana, entonces, ¿qué está pasando con el agresor sale de casa? Llámenos, nosotros sí atendemos, sí vamos. Entonces, pasa esto y ahí está el número. O sea, un dato es un hecho social, o sea, 400 agresores fuera de casa. O sea, y es un ejemplo y es una situación ahí de atención que se está dando. Entonces, ya los demás la van a pensar. Es cuestión que se animen, ¿no, Francisco? Sí, por eso yo insisto que este tipo de acciones de la estadística que ahí va, sí va a servir de acicate para que muchas mujeres se atrevan a decir, no, pues es que el problema que yo no denunciaba, porque luego lo corren a uno y tampoco quería ir a esconderme a un albergue, porque la situación de los albergues siempre era temporal. Sí. Y muchas veces, ¿qué ocurría? Pues el marido daba con esos albergues y lograba convencer a su pareja a regresar al hogar. Y después venía peor, ¿no? Y después venía peor, ¿no? ¿Por qué? Porque al primer trago de alcohol, al primer churro que quemaban, al primer pericazo, qué sé yo, ni crees que se me había olvidado y riájale otra vez de vuelta. Y esto va impactando traumáticamente a los hijos, a toda la descendencia. Y muchas veces también hay casos donde los vecinos no se meten, porque al rato los que quedan mal son los vecinos. O sea, ¿para qué se meten? Dice muchas mujeres, no se metan. Y un círculo vicioso, pero creo que afortunadamente esto está cambiando, no a la velocidad que se requiere, pero sí está de otra manera ya la narrativa, dijera Milton Rojo, en este tema de la violencia intrafamiliar. Muchos comentarios tenemos en Facebook, esto en cuanto a las lluvias, dice, por acá nos comentan, buenas noches, lloviendo en Navolato, Sinaloa, ya que se avecinan también pues los apagones, ¿no? Sin luz en Tierra Blanca, nos dice Mario Quiroz, por acá también en Facebook, y muchos comentarios ya nos están llegando sus reportes de estas fallas en el servicio de la energía eléctrica. Con esto nos vamos a despedir, muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton Rojo, muchas gracias. Muy buenas noches al auditorio. Y Francisco Arismendi, muchas gracias. Buenas noches, Sinaloa. Y un viernes más. Un viernes más. Y la mesa se va de vacaciones. Casito. Mínimo 15 días, pero vamos a negociar unas 3 semanas. Más. Sí, o sea. Esa es advertencia para el jefe. La verdad, que se apruebe. Nos la merecemos, ¿sí o no, Milton?
A ver. Ya te puso en aprietos, Milton. No, pues, Dijera Brincodiero, no, ni me no, contesta. mire, 15 días. Está bien, ¿no? Pero ya 3 semanas. Pero a ver lo que va a opinar Cabrera. Sí, ¿Cabrera? sí. No, Cabrera no. A ver, Cabrerita. A ver, Cabrera. Se me hacen 3 días, se me hace mucho tiempo. ¿Qué huele? No quiero vacaciones, dice Cabrera. No quiere vacaciones, Cabrera. Es Bueno. japonés, acuérdate que es japonés. Japonés. Pero bueno, ya Sí. veremos qué dice el jefe a su regreso. El Sí. próximo martes estará, por supuesto, ya en esta mesa de análisis Luis Alberto Díaz y ya retomando todas las labores después de un merecido descanso. Yo me despido, soy Luz Irene Maldonado, que pase muy buenas noches y por supuesto muy buen fin de semana.